Les voy a explicar en qué consiste esta performance. Se llama performance con preguntas y respuestas. Entonces habrá 30 preguntas que yo voy a hacer. En principio, las respondo durante un minuto. Aquí hay que darme el tiempo y cuando ya termino le da tiempo. Y me tengo que callar inmediatamente para pasar a la siguiente pregunta. Ustedes pueden pensar, lógicamente, hacer las preguntas y las respuestas. O sea, es fácil, ¿no? Para que sea más difícil, si ustedes quieren hacer una pregunta, no tienen más que levantar la mano y decir, quiero hacer una pregunta. Entonces, hacen la pregunta que tiene que ser formulada brevemente, no se metan a hacer una trayectoria, porque aquí les van a interrumpir y les van a decir tiempo y se tendrán que callar. Cuando empiecen a contestar a la pregunta, les dirá el minuto y al minuto se tienen que callar. Y sacaré otra pregunta. Si alguien quiere responder a la pregunta que yo voy a leer, dice, yo quiero responder, y entonces responderá durante un minuto. Habrá 30 preguntas, ¿sabe? 30 minutos, más el tiempo de hacer la pregunta mía, mi respuesta, mi pregunta o la pregunta de la gente. Calculo que unos 35, 40 minutos máximo estarán ustedes libres. Entonces, les explico lo que voy a hacer para que a los que no les interese tranquilamente se vayan. ¿Ok? Entonces, bueno, como aquí supongo que no hay ninguna mano inocente, voy a revolver las preguntas yo. Entonces, estas son las preguntas, hay muchas. Cojo una. ¿Descartas algo? Una pregunta, por ejemplo. No, en principio, las preguntas que preparo o las que ustedes puedan formular, yo no las puedo eliminar. Esta performance, yo me comprometo a responder yo misma, si es el caso, a la pregunta. Naturalmente tengo que improvisar y tengo que responder si ustedes me hacen la pregunta y no puedo decir, no, a esa pregunta no respondo. Salvo un tipo de preguntas sobre mi vida privada, que supongo que no le interesa a nadie. Entonces, en este momento, si me preguntan algo sobre mi vida privada, si soy homosexual, heterosexual, lesbiana, queer, cosas así, no les contestaré. O sea, si me preguntan cualquier cosa de mi vida privada, no contesto. Pero aparte de eso, estoy obligada a contestar a ustedes a todo. Entonces, o sea, de la mejor manera que pueda y según la inspiración del día. Hoy, concretamente, o sea, me da la sensación que tengo una inspiración más o menos 60-70%. Pero a lo mejor con el tiempo se estimula más y al final tengo una inspiración. ¿Se puede responder inteligentemente a una pregunta estúpida? Bueno, yo supongo que en mi caso sí. En el de ustedes no lo sé. Esta pregunta no es especialmente inteligente. Bueno, es lo que me parece. Pero voy a intentar responder inteligentemente. Cuando yo me ganaba la vida escribiendo, pues me tocaba hacer entrevistas a gente muy inteligente. O sea, a artistas, por ejemplo, que todo el mundo sabe que son más bien, o sea, superdotados en general. A intelectuales, a químicos, a médicos, etc. Y entonces me encontraba con gente, o sea, que yo, que había preparado unas preguntas súper inteligentes, me contestaban unas tonterías absolutamente imposibles. O sea, esto gente científica. O sea, científicos, escritores, poetas, etc. Entonces, ahí aprendí. En la época yo todavía no había preparado esta performance. Pero ahora me acuerdo, cuando preparando las performances, preparé esta precisamente pensando en estas respuestas a una pregunta que yo hacía que me parecía inteligente. ¿Por qué no se puede parar de andar? Pues sí, porque no quiero. O sea, es simple. O sea, yo puedo hacer esta performance sentadita aquí en la silla y responder tranquilamente, pero me da la sensación que parece un curso teórico, ¿no? O sea, entonces prefiero, y además a mí me gusta andar. ¿Por qué me gusta andar?
Pues porque ustedes conocen todos, supongo, porque tienen una cultura suficiente, un señor que se llamaba Machado, que era un poeta republicano, exilado. Y este señor hizo una poesía que se llama Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Si te paras, no hay camino, el camino lo haces tú. Y entonces esto es uno de los hechos que me ha inspirado a mí mucho en mi vida y en mi trabajo. ¿Por qué me interesa lo del camino, la idea del camino? Porque cuando estás en el camino, o sea, no solamente tú haces tu camino, sino que tienes oportunidad de conocer a toda la gente que atraviesa su camino o que va en el camino contigo. Y yo puedo decir personalmente que en mi vida artística y en mi vida privada, ¿hay una sola definición de performance? Bueno, como yo no soy una teórica, soy una práctica, la prueba que estoy haciendo de performance, o sea, la cuestión no me importa demasiado. Pero como el mundo está lleno de gente que sabe por decreto divino lo que es una performance, un intelectual, un poeta, un artista, un crítico. Yo llevo más de 40 años haciendo performance y no tengo ni idea de lo que es una performance. O sea, entonces, yo pienso que hay tantas definiciones de performance como personas que la hacen. Y tantas, no solamente como las que la hacen, sino como las que están viendo también. O sea, que hay multitud de definiciones de performance. Empezando por que no es necesario tener una definición de performance ni para verla ni para practicarla. Entonces yo pienso que cuantas más definiciones haya de performance, muchísimo mejor para todos. O sea, porque ¿qué es una performance? Yo llevo, ya digo, muchísimos años. ¿Cuántas respuestas puedes dar a esta pregunta? Pues no tengo ni idea, pero tengo que hablar durante un minuto. Bueno, pues podría dar muchas respuestas. Por ejemplo, la respuesta, puedo dar 350.482.974 respuestas, pero puedo decir también que puedo dar 3.450.854 respuestas, como puedo decir que no puedo dar ninguna respuesta, pero desgraciadamente no puedo decirlo porque estoy obligada de dar una respuesta. O sea, o decir cuántas respuestas puedo dar. En este momento estoy dando una y me temo que será la única. Pero si me dan tiempo, podría quizá dar más. Pero en este momento no se me ocurre nada más que esta. O sea, además esta pregunta no la había visto nunca, porque lo que me ocurre es que se me ocurre una pregunta, porque esta mañana he metido dos. O sea, que se me ocurren. Pero claro, no pienso en las respuestas. La pregunta que... ¿Prefiere ser gobernado por una mafia politeísta, monoteísta o atea? Pues francamente, teniendo en cuenta que no podemos escapar a estas mafias que nos gobiernan, entonces yo, o sea, me tiene sin cuidado ni el ateísmo, ni las religiones, ni nada, pero supongo que prefiero una mafia atea. O sea, simplemente porque hasta el momento, o sea, los ateos no se han dedicado a matar a la gente en manada. O sea, son unos imbéciles, o sea, la proporción de idiotas ateos, supongo que es la misma proporción de mafiosos ateos, es la misma proporción que de mafiosos monoteístas o politeístas. Eso estoy absolutamente convencida. Pero por el momento los ateos son más tranquilos. O sea, no han ido a Jerusalén a matar gente para convertirlos, no han ido, o sea, con la fe de Mahoma a aturar al otro, o sea, no han hecho guerras de religión, por ejemplo, no han ido a defender el petróleo. Y si no sabes qué contestar, pues me aguanto. O sea, si no sé qué contestar, pues invento la respuesta. En este momento tengo que inventar una respuesta. Si no sé qué contestar, por ejemplo, podría hacer una cosa. Mira, se me acaba de ocurrir en este momento. Entonces, por ejemplo,
inventar una lengua. Porque yo he dicho que tengo que contestar, pero no he dicho que tengo que contestar en castellano. ¿O lo he dicho? No lo he dicho, ¿eh? O sea, yo he dicho tengo que contestar. Quiere decir, tengo que emitir sonidos articulados. Y decir, es un sonido articulado. Luego estoy dentro de la performance. No estoy traicionando mi punto de vista. Yo he dicho, tengo que contestar, como si me quiero poner a cantar o recitar un verso. Por ejemplo, yo he dicho que contesto a la pregunta, pero no he dicho cómo. O sea, también puedo irme y contestar desde fuera. Y ustedes a lo mejor no entienden nada, pero yo estoy contenta. ¿Cuál sería la mejor pregunta? Pues la mejor pregunta sería, por ejemplo, una fácil. Por ejemplo, ¿por qué se ha dedicado usted al arte? O sea, es una pregunta que además, como me la han hecho 350.000 veces en mi vida profesional, tengo un paquete de respuestas inventadas. Y entonces, según la circunstancia, pues saco una u otra. En este caso, o sea, como no me ha preguntado nadie nada más que, o sea, tengo que contestar a esta pregunta, o sea, pues muchas veces me ocurre en la vida de todos los días que cuando me hacen una pregunta no sé qué contestar. O sea, no sé cómo, me pilla de sorpresa. En este caso, o sea, es una de las preguntas que yo misma he preparado, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que voy a contestar. Pero como estoy contestando, estoy dentro de la performance. O sea, yo tengo que hablar y contestar a esta pregunta. Puedo decir, no sé qué contestar, como puedo decir, bien sûr. Una pregunta. Empiezas a contar el minuto cuando él conteste, él me haga la pregunta. ¿Se puede errar intencionalmente? ¿Se puede? ¿Errar intencionalmente? Intencionalmente, equivocarse intencionalmente. Hombre, si lo haces intencionalmente no te equivocas. Se equivoca uno cuando quiere hacer una cosa y la hace mal, o quiere dar una respuesta y dice la otra. Tu pregunta es completamente ilógica. O sea, porque si hay una intención, ya no yerras. O sea que, lo siento mucho, pero ahí no tienes razón. O sea, tú me has hecho la pregunta pensando, o sea, es una pregunta que al principio, o sea, cuando la hayas, como te he oído, digo, ay, este chico es inteligente. O sea, me hace una pregunta tramposa. Pero luego me he dado cuenta de la trampa. O sea, que no. Quiero decirte, si lo haces, no puedes engañar. O sea, si lo haces, no puedes. O sea, que no tienes razón. Me puedes hacer otra pregunta si quieres. Pero esta pregunta, mira, además, a veces me pasa que cuando la gente me hace preguntas, digo, ay, son preguntas más inteligentes. ¿Es verdad que el ridículo mata? Bueno, yo pienso que no, porque si no a mí me hubiera matado ya desde hace muchísimos años. Porque cuando yo empecé a hacer performance, o sea, quiero decirte, lo primero que la gente pensaba es que esta gente son ridículas. O sea, y yo misma, yo sabía que era ridícula, pero resulta que a mí el ridículo no me da miedo, al contrario, me encanta. Me encanta porque yo tuve una experiencia infantil que me ha hecho verdaderamente no sentir el ridículo. Yo tenía una amiga maravillosa, o sea que su madre, cuando éramos niñas, que su madre la vestía como una niña del siglo XIX, con botines, la hacía tirabuzones y además le teñía el pelo de rubio, porque para esta señora las niñas tenían que ser rubias. Y entonces, o sea, y mi hermana Matilde y yo la adorábamos, y además se llamaba Clotilde. O sea, que Clotilde en este San Sebastián era una cosa completamente como si te llamaban, yo qué sé, ¿no? Y nosotros la adorábamos. Y cuando nos llevaban... ¿Qué pasó con Clotilde? ¿Qué pasó con Clotilde? Bueno, pues pasó... No, estamos hablando del ridículo. Pasó que a nosotros nos llevaban al jardín y luego nos venían a buscar. Y mis hermanas mayores vinieron a buscarnos un día, estábamos jugando con Clotilde. Y luego pues nos llevaban a casa.
mis hermanas decían, ay, Clotilde es una niña muy bien y tal, pero es tan ridícula. Mi hermana Matilde y yo, o sea, pero nuestra amiga adorada. Y entonces yo comprendí que lo del ridículo era completamente subjetivo y que no tenía ninguna importancia y que yo podía. Y luego, hasta tal punto que me dedicaba a hacer performance. O sea, que si me dedicaba a hacer performance, cuando yo hacía performance, ahora no, porque ya ahora todos sabéis lo que es una performance, tenéis vuestra propia definición, incluso las podéis hacer si queréis, o sea que ahora ya no es problema, pero en la época, en los años 70, 80 incluso, o sea... ¿Es que es serio lo que hace? Yo pienso que sí. Pero claro, a lo mejor de toda la audiencia soy la única que lo piensa. Pero yo creo que yo soy una persona seria, responsable, y si hago algo es porque verdaderamente me interesa y me gusta hacerlo. O sea, porque el arte, si no lo haces con placer, pues o sea, nos pasamos la vida haciendo cosas que no tenemos ganas de hacer o que preferiríamos no hacer. Entonces, si eliges vivir haciendo arte, bueno, suponiendo que esto sea arte, que yo esto tampoco quiero imponerlo. Si pensáis que no es arte, pues ya está, a mí me da lo mismo. Pero suponiendo que esto es arte y a mí me gusta hacer arte, pues entonces, o sea, verdaderamente me produce mucho placer y es mi vida. O sea, y es una sensación la que tengo yo cuando hago las performances, que de todas mis actividades es la que más me gusta hacer, esa es la verdad. Me gusta más hacer performance que exponer, eso seguro. En esta ocasión estoy haciendo las dos cosas, porque soy un poco masoquista, yo creo. Pero bueno, o sea, la verdad es que me gusta mucho hacer y me da mucho placer hacer performance. Sí. Es que estaba ella primero. En un contexto como el del museo, de un museo, ¿cambia el resultado de una performance? Hombre, el contexto puede modificar la situación, de la interpretación que se da a la performance. Por ejemplo, hay una cosa, vosotros todos habéis venido aquí, esto se pasa en un museo, luego estoy haciendo arte, por decreto. O sea, todo este museo está construido para hacer arte y todo lo que se pasa así es arte. Entonces ya hay un condicionamiento primero, que es que aquí estamos haciendo arte. Es por eso que a mí personalmente me gusta muchísimo trabajar en espacios públicos, o sea, en la calle, en sitios donde no están considerados como museos y donde la gente no viene a verme. Resulta que estoy haciendo y pasan y están allí y se paran o no se paran. Entonces, naturalmente, en estos casos, el condicionamiento del sitio, si lo hago en un museo, esta misma gente, aunque no le interese... Ah, perdón. ¿Toda respuesta es un límite? Puede serlo, sí, claro. O sea, dar una respuesta a algo es terminar con una cuestión. O sea, en principio. Y si la respuesta es verdaderamente inteligente, pues entonces ha cerrado el círculo, es mi opinión. O sea, empiezas con la pregunta, empiezas el círculo y al final, si la pregunta corresponde, se junta con la respuesta se junta con la pregunta y es perfecta. O sea, entonces en ese caso tiene un límite, por supuesto. Si la pregunta es idiota y la respuesta es imbécil, entonces nada casa. Nada, entonces esa ya, o sea, esta no tiene límite. Ahí puedes jugar con la respuesta todo lo que quieras, porque no corresponde a nada. Pero cuando la respuesta es concreta, va verdaderamente al punto y lo define, es como tirar la flecha y que quede en el blanco, ¿no? Ahí no hay nada que decir, no hay nada que cambiar. Es lo que hablamos el otro día. No hablaba contigo del infinito y del infinito, de lo finito y de lo no finito. ¿Hay preguntas que no tienen respuesta? Hombre, claro. ¿Por qué estamos aquí? No digo aquí, digo en el universo. O sea, ¿por qué
que esto no lo he inventado yo, es una pregunta conocida que todos habréis oído y leído 1000 veces. ¿Por qué existe, de un astrofisiciano de no sé qué siglo, por qué existe algo en lugar de la nada? Si alguien aquí es capaz de responder, dejamos la performance y nos ponemos a escuchar la respuesta. Si alguien de vosotros sabe responder a esta pregunta, entonces ya sería, vamos, el máximo, ¿no? O sea, yo creo que hay preguntas que por el momento no tienen respuesta. Y esta es una de ellas. O sea, por ejemplo, ¿el universo es finito o infinito? Es que, o sea, ¿está creado o ha existido de siempre y existirá? No ha habido principio ni habrá fin. ¿Esto puede responder a la cuestión? ¿Quién ha hecho la pregunta? O sea, no, sí hay preguntas y esta es una. Pero, ¿qué es una performance? Esto. O sea, lo que pasa es que tengo que responder un minuto. Pero esto que estoy haciendo, para mí, es una performance. Ustedes pensarán que no, pero no tiene ninguna importancia. Para mí, esto es una performance. ¿Y en qué consiste? Pues en ponerme a prueba. O sea, en decirme, voy a responder a todas las preguntas que la gente quiera. Puedo parecer ridícula, puedo parecer inteligente, que es el caso, creo, pero parecer estúpida. O sea, me da lo mismo, pero lo que me interesa es crear una situación en la que yo tengo el mismo derecho que ustedes. O sea, estamos en un 50%. Yo puedo plantear preguntas y ustedes pueden planteármela. Yo puedo responder y ustedes pueden responder. O sea, en la performance no hay protagonista. O sea, simplemente hay de cierta manera porque soy yo. Dime. ¿Perdone? De improvisación. Depende. Yo, por ejemplo, improviso muchas veces. En este caso estoy improvisando. O sea, yo no sé lo que voy a responder. Y cuando las preguntas, por ejemplo, yo he puesto 2 esta mañana porque se me han ocurrido y no he pensado en las respuestas. En el momento que me salga tendré que improvisar. Yo tengo performance y muchos otros artistas que improvisan, pero no en todas, y en otros que no improviso nada. En principio, o sea, yo salgo y sé lo que voy a hacer, en muchos casos, pero no sé lo que va a pasar. Y ese es el interés de la performance, que tú no sabes lo que va a ocurrir. Por ejemplo, tú has intervenido, en este caso está previsto, está aceptado que intervengas, pero en otras performances la gente interviene y no está previsto. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que improvisar. Puedo improvisar de muchas maneras, integrando lo... ¿Es lícito también hacer, por ejemplo, un curso sobre algo que sí es lícito hacer un curso, por ejemplo, sobre performance, sobre algo que no tiene una definición o que tiene algo de improvisación? Bueno, es que si hay cursos de arte, si la performance es considerada un arte, ¿por qué no dar cursos? Yo, en principio, cuando yo doy un workshop o un seminario, o sea, lo primero que les digo yo a los que vienen, a los que tienen la voluntad de venir, es todo lo que yo puedo deciros de la performance en 5 minutos, no, en 5 minutos, en 1. O sea, ya está terminado. Quiere decir hacerla. La performance no se practica. La performance no se estudia, se practica. Y es de esta manera que se aprende. Y entonces, o sea, yo les digo siempre, cuando yo empecé a hacer performance no había cursos de performance. A mi generación nadie le enseñó a hacer performance. Nos lo inventamos, para bien o para mal. Para muchos, para mal. Tú cuentas el número de preguntas, porque ellos también cuentan. ¿Es válido responder a una pregunta con otra pregunta? Por supuesto que sí. O sea, yo no he dicho que voy a responder sin preguntas. O sea, en este momento, por ejemplo, este señor me ha preguntado una cosa y yo podría
hacer una serie de preguntas sobre la improvisación en la performance. O sea, es que todas las improvisaciones son válidas, y voy a contestar incluso a la pregunta que yo me propongo, sí. O sea, aunque sean provocaciones violentas, sí. O sea, tú eres la que has creado la situación, tú te arreglas como puedas para que la situación continúe evolucionando. O sea, en muchos casos, por ejemplo, cuando alguien interviene y lo que hace me parece más interesante que lo que yo estoy haciendo, pues entonces le dejo hacer. Pero eso forma parte de la performance, porque la performance es la obra abierta por excelencia. O sea, es la obra abierta. Todo lo que pase aquí, para bien o para mal, formará parte de la performance. O sea, todo lo que pase. ¿Sueles ensayar los performances? ¿Perdona? ¿Ensayas los performances? Yo pienso mucho en las performances que voy a hacer. O sea, incluso cuando tengo una idea de una performance, o sea, lo primero que hago es escribir la idea. Y luego hago lo que yo llamo partituras. Esto es un poco influencia de John Cage. Entonces hago la partitura y la pienso para un lugar ideal, en un lugar abstracto que no tiene. Incluso hago dibujos. Y luego empiezo a quitar. O sea, empiezo a quitar mis performances, son prácticamente esqueletos. Todo lo que me parece, estructuras. Tú hablabas de estructuras. O sea, una estructura. Todo lo que me parece que está de más, lo quito. O sea, no me gustan los adornos, me gusta dejar una estructura y sobre todo, yo no sé si vosotros habéis estudiado un poco de budismo zen, o sea, me encanta dejar vacío, de forma que la gente pueda llenar ese vacío. En esta performance concretamente no. Esta performance es una... ¿Qué pregunta no quieres que te hagan? ¿Perdona? ¿Qué pregunta no quieres que te hagan? ¿Qué preguntas no tienen? Estaba ahí, esta pregunta está ahí en la caja. Esta. Esta es la pregunta que no me gustaría, no ha salido nunca, pero mira, tenías que venir tú. O sea, esta es una de las preguntas que no tengo ni idea de lo que podría responder en esta pregunta. ¿Cuál es una pregunta que no me gustaría que me hicieran? Por ejemplo, es que no puedo imaginar una respuesta que no me gustaría, ¿no? Pero debe haber muchas. O sea, debe haber muchas. Por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que puedo imaginar como respuesta que no me gustaría? A ver, o sea, bueno, primeramente la que me has hecho, eso seguro. O sea, esa seguro que esa es la que no me gusta que me hagan. Otra, por ejemplo, que no me gustaría que me hicieran, o sea, por ejemplo... Si acaso existe, ¿cuál sería la pregunta esencial? Por favor, Isabel. O sea, esto es una trampa. Bueno, para mí la pregunta fundamental es esa. ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? Que hemos hablado antes. Para mí esa es la pregunta fundamental y lo que más rabia me da es que me voy a morir sin saberlo y sin encontrar una respuesta. Entonces esto es una de las preguntas que me encanta. Por ejemplo, yo soy bastante insomniaca, no tú siempre, pero siempre. Y una de las cosas que pienso cuando estoy en la cama que no puedo dormir es pensar en este universo e intentar encontrarle una lógica. O sea, a todo, a la idea de tiempo, por ejemplo, que ya sé. Entonces digo, o sea, esto es una de las cosas que pienso muchas veces cuando tengo mi cabeza libre, o sea, cuando no tengo que trabajar, no tengo que pensar, no tengo que comer, no tengo que hacer nada, y estoy sola, y estoy en casa, o en el metro, o en un avión. ¿Me parece? ¿Una? No, es que no he entendido. Sí. Usted me parece súper dotada. ¿Súper dotada? Dotada. ¿Dosada? No, súper inteligente, súper dotada. Pero usted siente lo mismo. Que usted es súper inteligente, que sabe Me de tiene todo. que hacer una pregunta. Me tiene que hacer una pregunta. Sí, usted siente lo mismo que yo.
Usted me da una impresión que sabe de todo. Usted es un actor, usted es un artista pictórica, usted sabe manejar todas las situaciones de la vida. ¿Es una pregunta? Sí. Pues tiene usted una impresión completamente errónea. O sea, que le diga. O sea, va, pero desde luego. O sea, yo no sé... Le hago una pregunta. ¿Es necesario buscarle una lógica a la existencia? ¿No conviene mejor pensar en la existencia como un misterio? Pues a mí me gusta pensar que, o sea, para mí el arte es una vía de conocimiento, es lo que más me gusta. Entonces, es lo que me mantiene haciendo arte. Entonces, me gustaría saberlo. O sea, a mí me encantaría encontrar una lógica a la existencia, la suya, la mía y la del universo. O sea, a lo mejor no me serviría para nada. O sea, que la angustia de vivir a lo mejor sería la misma. Pero, o sea, creo que me gustaría saber, o sea, qué sentido tiene todo esto. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué significa? ¿Por qué estamos aquí? O sea, dejando de lado todas las religiones, todas las creencias y todas las mitologías. O sea, esto sí que me gustaría saber. No me parece absurdo. O sea, me parece que no lo comprendo. Y lo que no comprendo me inquieta, me intriga, o sea, y quiero comprenderlo. Y entonces esto sí, o sea... ¿Las paradojas deben tener solución? ¿Las? Paradojas. Hijo, yo qué sé. O sea, es que... hombre, a lo mejor sí, algunas supongo que sí y otras no. O sea, esto no tengo ni idea. Pero yo supongo que hay paradojas en la historia, o sea, que incluso se ponen como ejemplo, etcétera, etcétera, que pueden tener una solución y otras no. Pero esto es... O sea, siempre... Una persona muy inteligente puede plantear una paradoja que no pueda encontrar solución. Es como, Fermat, ¿no? Esto de Fermat, que durante siglos y siglos, bueno, no siglos, pero muchos años y muchos siglos incluso, o sea, los matemáticos han intentado responder a esto de Fermat. Pues entonces, o sea, supongo que en filosofía ha habido más de una paradoja, más de dos y más de tres, que durante tiempo han sido paradojas y en un momento determinado dejan de serlo. Pero yo no tengo ni idea. O sea, estoy respondiendo, ocupando el tiempo, que no sé cuántos segundos quedan. ¿Se puede contestar con el silencio? No, tengo que hablar. Porque he dicho que, o sea, tan siquiera, por ejemplo, podría hacer, pero no, porque no emito sonidos. O sea, si fuera muda, sorda, hablaría con el lenguaje de los sordos, eso sí, de los sordos, perdón. Pero como no soy, concretamente, en esta performance, tengo que responder de una forma audible. Tengo que... Como te he dicho antes, puedo inventar un lenguaje, puedo hablar una lengua que ninguno de vosotros conocéis y yo tampoco, pero no puedo no contestar emitiendo sonidos articulados. Quiero decir el lenguaje, porque esta performance para mí es un problema de lenguaje. O sea, ¿cómo puedo tener un discurso más o menos coherente, sea improvisando y respondiendo a cuestiones que nunca me he planteado y que yo misma, porque aquí hay muchas cuestiones que nunca las... Entonces... estoy aquí. No, que entonces estaba pensando antes en lo que hablabas antes de que estaba respondiendo de manera con sonidos guturales. Digo, eso no es responder porque no es comunicación. Bien, sí. Naturalmente, ¿por qué no? Cuando oyes un pájaro... Cuando oyes un pájaro, yo he dicho que tenía que emitir sonidos articulados. Incluso si es un sonido articulado. Si nadie te entiende, no hay comunicación. Esto ya es tu problema. Mi obligación es responder. Yo no he dicho, tengo que responder para que entendáis. No lo he dicho nunca, porque estoy segura que aquí habrá más de un idiota que no va a comprender aunque hable un lenguaje clarísimo. O sea, yo he dicho que tengo que responder. No he dicho ni cómo, cantando o no cantando, no he dicho, voy a responder para que me entendáis. Da la casualidad que esto es una performance, no es una clase. O sea, si fuera un profesor, yo tendría obligación de hablar de manera que entendierais, pero...
¿Se ha dicho ya? Perdona, te respondo a esta pregunta y te contesto. Tú respondes, perfecto. Empieza a contar el tiempo, responde aquí. Se ha dicho ya, esa es la cuestión. ¿Responde? La respuesta está contenida en la pregunta, todo el tiempo que está respondiendo. Si ya está o no está, ya ha sido. Entonces, yo creo que todo el tiempo, cuando estamos hablando de una pregunta, ya estamos contestando la pregunta respondida. La respuesta está contenida. Si el silencio es la respuesta, está contenido. Si es gutural, está contenido. Si no hay respuesta, está contenida. Entonces, todo el tiempo, por eso preguntaba lo de los límites, porque el límite está contenido en la propia pregunta. Entonces es fantástico ocupar el tiempo. La ventaja de estas cosas... es la última pregunta, ¿eh? No, iba a decir una gran responsabilidad. Así como tú te cuestionas el sentido de la existencia, ¿planteas tus performances con un sentido o con una intención final? No. Bueno, en cierta manera sí. La intención es hacer mi trabajo porque es lo que me ayuda a vivir y a soportar muchísimos avatares de la vida. En ese sentido me lo planteo de esta manera, pero no me planteo el arte, o sea, como ninguna obligación. O sea, ¿cuál es lo que me la pregunta concreta? ¿Tiene alguna intención final? Sí, bueno, una intención final quiere decir que yo no me planteo el arte para salvar al mundo, si es eso lo que quieres decir. No me lo planteo para transmitir algo a los otros. Creo que no tengo nada que transmitir conscientemente. Cuando hago una obra y la gente la ve, a lo mejor le transmite. No, yo el arte, lo siento, y voy a parecer muy egoísta, lo hago para mí. Entonces, si a mí me sirve, maravilloso. Y si, además de servirme a mí, le sirve a una persona, simplemente a una, entonces ya es maravilloso. Gracias.